Nos acompaña en esta noche nuestro hermano, el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Bienvenido a nuestro programa Política y Timbal, querido hermano. Definitivamente hay varios tiempos en la política, pero sobre todo dentro de la opinión pública y el desarrollo de los medios, también hay tiempos para, de una u otra manera, precisar acciones, para discutir temas. Sin embargo, después que ha tenido una destacada o un destacado estilo para informar, al parecer a los medios venezolanos no les importa su desempeño como fiscal general, es decir, impartir justicia, la defensa de los derechos humanos. Que ha sido muy, vamos a decir así, mediáticamente hablando o comunicacionalmente hablando, si me permite un momentico, claro que sí, difundida, comunicada, debidamente explicada, por supuesto, semanalmente desarrollada. O sea, ahora datos tienen para tirar para el techo, como dice. Ahora, solo señalan sus tatuajes y sus posts de Instagram. Bueno, sus fotos de Instagram, porque usted una foto en Instagram, usted tiene un tatuaje, porque usted hace ejercicio. Ok, yo diría que es la mediocridad de una generación resentida, de una generación frustrada, porque todos esos portales los dirigen ancianos que tuvieron en algún momento cierta vinculación al poder, como dirían, al status quo, lo perdieron, quedaron desenmascarados en su momento como ampones. Muchos de ellos son banqueros y de pronto se hacen dueños de portales en el exterior. Es decir, y entonces es buscar banalizar una acción que ha tenido repercusión incluso internacional, porque las actividades que ha hecho este Ministerio Público bajo nuestra gestión durante 2 años y medio, si tomamos en cuenta que fuimos designados por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto del año 2017. En cumplir, de hacer cumplir el mandato que esta magna Asamblea Nacional Constituyente me ha encomendado, de hacer justicia con equidad, con decoro, para todos, de manera equilibrada, dándole un mensaje al mundo de que esta es una democracia firme, que respeta los derechos humanos, pero con dignidad y con honor. Lo juro. Ha sido, yo diría, referencial en toda América Latina. Ha sido sumamente, yo diría, aprobada, prestigiada en muchísimos ámbitos de movimientos sociales, movimientos populares, que es lo que nos importa finalmente, más que esos 2 o 3 portales que tú señalas, incluso algunos internacionales. Hasta Infobae creo que hizo algo de eso. Hizo un trabajo. Haciendo un trabajo pirata, viendo por qué yo escribía tal o cuales cosas en mi Instagram sobre budismo, o sea, literatura. Y, ay, ¿qué tiene eso de particular? En todo caso, yo soy un escritor, soy un poeta. Comencé a escribir poesía a los 14 años. Publiqué mi primer libro a los 23 años. ¿Cuál es el problema que yo escriba poesía o que me guste la literatura? Y si nos vamos a un tatuaje, mira, ya eso quedó desmitificado. Las primeras personas que se tatuaron fue hace 6.000 años, 5.000 años, cuando empezó la civilización. Y en mi caso, mi primer tatuaje me lo hice a los 21 años. Es decir, en los años 80. Claro, no es, y eso no criminaliza a nadie. Yo he visto mucha gente con frac y corbata bajándose un Mercedes-Benz y yendo todos los domingos a misa, y son tremendos ampones, tremendos delincuentes, tremendos corruptos. Tú no puedes estigmatizar o criminalizar a un ser humano porque sea poeta o porque pueda tener un pensamiento, suponte tú, que le guste la contracultura, que sea un rebelde con causa. No puedes eso mezclarlo con esto que te comento. Lo que pasa es que nuestra gestión sí ha golpeado poderes económicos fácticos, nacionales y transnacionales. Ahora, hay un entramado comunicacional que es transnacional también. Por supuesto. Y ahí
sin duda Pero alguna, no se te dinero del olvide quién lo narcotráfico, financia, no por se te supuesto. olvide. Hay Recuerda dinero lo del que dijo Elliot Abrams. You know, Congress has voted a fair amount of money to help the Democratic opposition in Venezuela. No solo financian a los diputados corruptos que reciben mesadas de, no sé, $20,000. Yo fui diputado. Imagínate tus mesadas de 15, de 20. O sea, Eso en Venezuela se para conoce... no ir a ninguna sesión. Claro, ¿oíste? pero eso en Venezuela se conoce como palachuchería, pues. Eso es... Claro. Y reciben de 20 a 30 mil dólares, quienes precisamente dicen ser los abanderados de la lucha en contra de la Y corrupción no de un se te régimen. olvide que también reciben de Citgo, Sin duda. que se Y la tienen- robaron de los monómeros. Y bueno, yo creo que la cifra puede ser de miles de millones de dólares a la hora de la verdad. Robada, esquilmada a costa de una supuesta ayuda humanitaria donde ya están señalados como lo que son. Ahora, Corruptos. hay un tema, disculpe, Sí. ciudadano fiscal, hermano. Hay un tema importante que tiene que ver con los derechos humanos. Perfecto. Que Que es una de las banderas nuestras. Por supuesto. Totalmente. Ahora, también tiene que ver con el entramado comunicacional. Dentro de las designaciones virtuales del autoproclamado Guaidó, que bueno, ya no es ni siquiera presidente de la Asamblea Nacional en desacato, está designar un nuevo presidente o una junta interventora para Telesur. Y ha designado nada más y nada menos que a Leopoldo Castillo, el conocido como Matacura. Este señor, por supuesto, ha sido señalado por violar los derechos humanos. Me gustaría saber su postura como defensor de los derechos humanos. Yo creo que una de las crónicas más infames que se conoció en Centroamérica fue el asesinato de, yo diría casi que serial, de monjas y de curas, en la época de la peor represión que vivió el pueblo salvadoreño, y donde en mala hora un lúgubre personaje, que luego en el propio Salvador comenzaron a llamarlo el Matacura, participó como agente de la CIA. Eso está comprobado. Yo te invito a que leas los reportajes que hace EFE y Reuters sobre ese personaje, Leopoldo Castillo, vinculado al asesinato de 4 monjas. Incluso lo vinculan luego también con el asesinato de Arnulfo Romero, entre otras cosas. Es decir, algo realmente bochornoso. Un personaje que en ese momento era embajador en El Salvador durante también el tristemente célebre mandato de Luis Herrera Camping, autor de la masacre de Cantaura, donde mueren 24 jóvenes bombardeados por naves como Canberra, Bronco, helicópteros artillados. Es decir, una gente que se crió y se formó en el asesinato, en las violaciones a derechos humanos. ¿Puede dirigir ¿Cómo esa puede gente? ser un sujeto como ese, moralmente y digamos globalmente señalado como asesino serial, dirigir Telesur? No lo va a dirigir. Obviamente yo he visto algo ya en conclusión, cuando atacan a algo así, cuando nos atacan a nosotros, no es por nada, no es por un hecho insignificante, es porque estamos logrando cumplir una meta, un objetivo. Telesur ha cumplido una gran misión, que es mostrar la otra cara de la moneda en las noticias que ocurren en América Latina y en Venezuela, mostrar la parte social de nuestros pueblos, cultural, folclórica, gastronómica, pero también política, las realidades sociales. Ha denunciado los golpes de Estado, las conspiraciones en todos los países y obviamente para ellos, para los amigos de las sombras, de la oscuridad, de las catacumbas, de los cementerios, del dinero sin trabajo, sin ética, sin decencia, todo lo que sea en función de la libertad de nuestro pueblo, de nuestra soberanía, de nuestra independencia, lo verán como enemigos potenciales. Recuerda que quien tomó por asalto, vamos a decir así, durante todo el 2019, al Poder Legislativo, en tanto tuvo la presidencia de la Asamblea Nacional, fue la élite más radical, proimperialista, apátrida y yo diría
mendicante del imperialismo de la oposición venezolana, es decir, voluntad popular. Dentro de la rotación del G4, primero fue Acción Democrática, luego Primero Justicia, luego Un Nuevo Tiempo, le tocó en el 2019 a Voluntad Popular. No tenían a quién colocar, eran poquísimos diputados, escasísimos diputados, y el que les quedó fue este Guasón. Y entonces, en la estrategia del llamado, entre comillas, gobierno dual, uno electo por el voto, que sesiona en Miraflores y lo ejerce Nicolás Maduro, y otro totalmente ficticio, Virtual. yo diría degradadamente virtual, porque de la escalada que comenzó a ocurrir, fíjate, lo del 23 de enero fue una guasonada. O sea, ya en 2 días llego al Palacio y nombré un gabinete, que es lo que te quería comentar. Toda la gente que comenzó a rodearse de este sujeto eran ampones, delincuentes, le dieron una supuesta ayuda humanitaria, se compraron discotecas, se fueron a burdeles. Las mujeres que ellos abordaron en un establecimiento comercial, en una discoteca de aquí de la ciudad, posteriormente los llevaron a un club y del club ingresaron a un motel en la vía del Villa Rosario. Compraron apartamentos, el papá de él está indiciado, entre comillas, lo señalan de ser taxista, ahora es dueño de una línea de taxi en España, es decir, colocan en juntas directivas también virtuales, pero que hacen daño a la economía venezolana, en monómeros o en Citgo, también a prófugos de la justicia, a delincuentes, coloca de procurador a un abogado apátrida que defiende los intereses en contra de la nación, como se sabe, de empresas transnacionales. Es decir, se develó realmente quiénes son. Pero bueno, vamos a decir así, el imperio apostó por esa élite corrupta que lidera Leopoldo López. Ahora, entonces, disculpe usted. te hablo rápidamente, la escala de las guarimbas 2014. Ahí vimos lo que son capaces de hacer ellos. 40 muertos, 800 heridos. 2017, 140 muertos, más de 1000 heridos. Ese mismo grupo criminal. Como no lo lograron por esa vía violenta durante esos 2 años, 2014-2017, lo intentaron por la vía de querer hacer un asalto institucional, un golpe de Estado parlamentario que no lograron. Se frustró. Luego vino el cucutazo, luego vino el golpe yo lo llamo el golpe de los cambures y las mazorcas, ¿no? Que estaban en la cajita esa. En Altamira, en el el elevado puente de Altamira. El golpe de los cambures, donde fracasaron también, ¿no? Y luego todo lo que vino a partir del 30 de abril ya lo hemos visto. 700 medidas coercitivas contra nuestra economía que daña al pueblo, que viola masivamente derechos humanos colectivos de más de 30 millones de venezolanos, y acciones realmente sumamente degradantes. Nunca se vio algo así en oposición alguna. Mira, yo he viajado por el mundo, como sabes, muchas veces lo hice con el presidente Chávez, aproximadamente en 25 giras internacionales, luego como presidente de la Comisión de Política Exterior, como escritor, como poeta. Yo nunca vi, créeme esto, Fidel, nunca vi en el mundo mundial, como dirían en el Tigre, en el mundo mundial, yo no vi una oposición tan inmoral, tan apátrida, tan antinacionalista como la venezolana, o como la que ha tomado por asalto, vamos a decirlo así, el control de la oposición venezolana. O sea, pedir a gritos que nos maten a tiros con un bombardeo, que nos intervengan económica y militarmente y policialmente, que nos invadan, que nos masacren. Ve en qué país una oposición pide algo así. Ahora, ese mismo imperio que tiene sus operadores políticos en la derecha más reaccionaria, lo ha sancionado usted y a otros funcionarios del gobierno revolucionario. Le pregunto, hermano fiscal, ¿eso representa para usted un rayón, una raya o una medalla? Sí, yo lo dije en su momento, representaba una medalla cuando comenzó esa, vamos a decir así, andanada para amedrentar. Eso busca es quebrar la moral de las personas. Pero cuando uno tiene una formación humanista, cuando uno tiene una formación ideológica, política, literaria, cultural, y además ha sido un luchador social en las calles, o sea, yo no vengo de estar de burócrata, yo, como tú sabes, combatí en las calles como dirigente estudiantil en un liceo
en el Liceo Briceñomente Alberto Carnevali en los años 70, luego en la ULA, en Mérida. Me tocó ver eso, cómo mataban estudiantes, cómo masacraban estudiantes en las calles de este país. Luego formar parte de los comités de defensa de derechos humanos. Tú te imaginas lo que significaba eso en su momento. Ser detenido varias veces por lo que se llamaba antes la DICIP, el DIN. Y bueno, incluso teniendo cargos de elección popular, siendo parlamentario, presidiendo la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional, fui detenido en medio del golpe de Estado contra Hugo Chávez el 11 de abril. En el año Por lo 2002. tanto, ¿tú crees que eso a mí me va a amedrentar? O sea, ya supuestamente las sanciones van, no puedo yo entrar, ni siquiera pisar un aeropuerto de 54 países, porque tú sumas la Unión Europea, más el TIAR, más Estados Unidos, más Canadá, más Suiza. Bueno, mira, con tal que pueda ir para el Tigre y para Puerto y moverme en Venezuela no hay novedad. Eso a mí no me interesa. Que si bloqueo de cuentas no tengo cuentas, que si... Eso, te repito, es una guerra psicológica para quebrarle la voluntad a gente cobarde que tiene un precio. Y yo creo que también eso les falló. Porque ellos decían, no, las sanciones van contra 15 y 10. Vieron que eso no tuvo resultado y te hablé de las sanciones masivas a nuestro pueblo que no han logrado el objetivo y no lo van a lograr. Yo creo que aquí ha habido una gran formación de años, de décadas, de una generación muy valiente de venezolanos, civiles, militares, pueblo en general, que ha resistido. Porque fíjate tú, ellos creyeron que lo que pasó en Bolivia, lo que había pasado antes en Paraguay, el golpe de Estado que le hicieron primero a Zelaya en Honduras, luego al obispo en Paraguay. Correcto. Que lo deponen de manera arbitraria por la vía de un golpe parlamentario. Luego a Dilma en Brasil, acuérdate, ¿no? Claro, ellos pensaron, bueno, esto lo podemos hacer en Venezuela. No lo lograron, ni siquiera por las vías peores, que es intentar una guerra civil. Entonces yo creo que mi llamado siempre a nuestro pueblo es a la resistencia, a la organización, a la creatividad, a los comerciantes, a los empresarios, creer en nuestro país, invertir en nuestro país. Es la hora de producir, es la hora de poder salir adelante, de lo que vamos a comer sea producido por nuestros agricultores, por nuestros emprendedores, por nuestros hacendados. Los empresarios que quieran trabajar en nuestro país, en textiles, en madera, en lo que sea, en lo que fuera, en cualquier rubro. Bueno, esta es la oportunidad de oro. Nosotros tenemos la claridad de lo que debemos hacer en tiempos de revolución. La batalla la vamos a dar siempre. Y yo estoy seguro que vamos a salir victoriosos. Chávez nos entregó un posgrado para, en unidad, con mucha lucha, vencer. Y sobre todo con una gran mística por la gente, por los demás. Es esa la mística revolucionaria que nosotros vamos a defender toda la vida. Tarek William Saab, quien desde los 13 años está defendiendo sus ideales, la revolución, el humanismo, con mucha audacia. Lo que falta. Claro, y lo que falta, y con mucha audacia política, porque mantenerse en estos tiempos, en estos ritmos, no es fácil. Y aquí está Tarek William Saab, leal al comandante Chávez en los peores momentos. Y hoy, grandes maestros. Fidel Castro. Correcto. Bueno, hemos sido compañeros de viaje. Ahí hay una foto de andando su persona con mano a mano con Fidel Castro. Claro, hay una con foto el propio Nicolás, con el presidente de jovencito, con generaciones. Mira, y yo agradezco que puntualices eso, porque es un tema generacional. Nosotros somos una generación de gente valiente que ha entregado todo por la patria y aún queda mucho camino por recorrer. Y yo no tengo duda. Así que usted, agradecido que nos acompañe en esta entrevista con el fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, el poeta de la revolución, y por supuesto siempre nosotros contentos de participarles aquí en Política y Timbal, todos estos temas de mucho interés para la gente. Agradecido, gracias, doctor hermanito. Tarek William Saab, nuestro hermano y nuestro amigo, y usted quédese con nosotros que continuamos por supuesto con su programa Política y Timbal.